Bendito sea tu nombre. Gloria al Señor por siempre. Gloria al Señor por siempre. Eterno Señor. Nuevamente buenas tardes a cada uno de los presentes. Vamos a pasar al estudio de la palabra de Dios en este día, en este mediodía. Y quisiera que pudiésemos hacer primeramente una oración para pedirle la ayuda a Dios. Les ruego que podamos inclinar nuestro rostro. Querido Dios, agradecemos la oportunidad de estar aquí en este domingo. Nos concedes la vida, nos concedes la libertad de buscarte. Padre, pero ahora queremos pasar, Señor, a la meditación de tu palabra. Queremos pedirte tu ayuda, Señor. Padre, entendemos, Dios, que todos estos temas, Señor, que tienen que ver con tu palabra, Señor, Padre, solamente tú puedes darles vida, Señor. Solo tú puedes personalizarlos de acuerdo al corazón de cada uno de nosotros. Por eso rogamos, Señor, la asistencia de tu buen Espíritu, Señor, en cada uno de nosotros. Padre, aplicando la palabra, Dios, haciéndola entendible, Dios, permitiendo, Dios amado, que sea personalizada de acuerdo a la situación muy particular de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Rogamos, Dios amado, tu guía, tu dirección, Padre, aún, Padre, que permitas, Dios, que no haya distractores. Padre, ayúdanos, Señor, a concentrarnos en tu palabra. Padre, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro Salvador, y confiamos en ti, Jesús. Amén. Se ha estado hablando acerca de la actitud, se ha estado hablando acerca de la palabra de Dios, se ha abundado en pruebas científicas, pruebas proféticas, se ha abundado en la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de poder estar atentos, de estarla poniendo en un lugar importante en nuestra vida. Y el día de hoy quisiera hablar un poco acerca de la actitud que debemos tener cada uno de nosotros hacia la palabra de Dios. Quisiera comenzar primeramente contando una historia. En una ocasión leí una historia de un pastor que dice que iba volando en un vuelo comercial y de pronto un hombre se le acerca y comienza a hacer plática con él. Este hombre le pregunta a usted, ¿cuál es su profesión? El pastor le dice, yo soy pastor. ¿Y usted? ¿Cuál es su profesión? Dice, yo soy abogado. Y el abogado, un poco queriendo indagar un poco más acerca de las actividades y de la forma de vivir del pastor, le pregunta, ¿qué tipo de lectura usted es la que normalmente frecuenta? El pastor se queda pensando y le dice, me gustan los periódicos conservadores, leo también libros, pero sobre todas las cosas me gusta leer la Biblia. El abogado se queda pensando y le dice, ¿nada más que eso? ¿No lee algo más que todo eso? El pastor le dice, no, eso es lo que leo. Y el abogado le pregunta, ¿usted normalmente habla con la gente? ¿Tiene contacto con la necesidad de la gente? Y el pastor le dice, sí, constantemente estoy atendiendo a diferentes tipos de personas. Y dice, ¿y nada más con eso? Le pregunta el abogado, ¿sí? Y el pastor le dice, el hombre solamente tiene 3 problemas. El pecado, el sufrimiento y la muerte. El abogado le pregunta, ¿solo eso? El pastor le dice, sí. Mencióneme usted un cuarto problema, piénselo. Se queda pensando el abogado un buen tiempo y dice, es verdad, solamente hay 3 problemas para el hombre. Y el pastor le dice, y la Biblia tiene respuesta para cada uno de estos problemas. Qué importante es para nosotros que podamos estar valorando el libro que Dios nos dejó, que podamos estarle dando el uso adecuado, que podamos estar atentos a lo que está escrito en la palabra de Dios, porque es muy fácil caer en el descuido. Es muy fácil saber de la Biblia, pero a veces lo complicado es ponerla en práctica. El día de hoy quisiera que pudiésemos estudiar una parábola que precisamente es una parábola muy básica en el Evangelio de Cristo. Pero al decir básica no quiero decir que sea simple, sino al decir básica quiero decir que tiene principios básicos, principios fundamentales para cada uno de nosotros, para que podamos aprender
Y también de alguna manera podamos ver cuál ha sido nuestra actitud para con la palabra de Dios. Digo, porque el día de hoy puede haber personas que tengan un conocimiento vasto y profundo acerca de todos los temas, acerca de la Biblia, pero a lo mejor no estarlo poniendo en práctica. A lo mejor no estarlo aplicando a su día a día. A lo mejor solamente se queda como una biblioteca en la mente y es olvidada su práctica y su observación. ¿Y sabes una cosa? El mayor poder de este libro no reside en sus hojas, no reside en el material en el cual está hecho, reside en las verdades que están contenidas en ella. Reside en cada uno de los principios que Dios nos ha dejado, en el camino que nos ha trazado para que nosotros andemos. Una persona puede tener 1000 Biblias y no obedecerlas, pero si una persona tiene una sola Biblia y lo que va aprendiendo lo va poniendo en práctica, como dice la Escritura, esta persona será bienaventurada. Quisiera que me pudieras acompañar al libro de Efesios, Efesios capítulo 4, versículo número 14. Dice así la palabra de Dios, Efesios 4:14. Está escribiendo el apóstol a los efesios, a los de la ciudad de Éfeso, y les está dando una recomendación para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Nuevamente, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El apóstol está advirtiendo a los efesios que va a haber un tiempo en el cual va a haber muchos vientos de doctrina. Yo creo que tanto tú como yo estamos de acuerdo que en estos tiempos hay muchas opiniones acerca de Dios, acerca de la Biblia y acerca de la vida cristiana. Hay infinidad de pensamientos, de posturas, hay infinidad de puntos de vista acerca de este tema. Pero el apóstol estaba diciendo, es necesario que dejemos de ser niños. Está hablando del niño desde el punto de vista de que muchas veces los niños son ingenuos, se dejan llevar. Y nos está dando a entender que debemos de madurar. Debemos de pasar de la ingenuidad y pasar al estudio y por ende a la profundidad y al entendimiento de lo que viene en la palabra de Dios. Y eso nos va a evitar que nosotros seamos engañados. Eso nos va a evitar que nosotros caigamos en los errores que comúnmente se caen en el día de hoy. Porque déjame decirte lo siguiente, hoy como nunca antes hay mucho conocimiento de la Biblia. Pero sin embargo estamos en una época en la cual hay tanta necesidad de que se pongan en práctica los principios y verdades que están escritos en ella. Hay mucho conocimiento, pero poca práctica de estas verdades. Y el apóstol está diciendo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Yo quisiera preguntarte algo el día de hoy. ¿Cómo ha sido tu caminar para con Dios? ¿Ha habido estabilidad en ti? ¿Cuántos años llevas buscando a Dios? Si tienes poco tiempo, gloria a Dios, amén. Pero tristemente a veces hay personas que llevan muchos años buscando a Dios y no hay un avance, y no hay una salvación, no hay un impacto en su vida. Y muchas veces después de años de buscar, terminan desanimándose, terminan sintiéndose que no es para ellos. El problema no está en Dios, no es que no sea para ti. El problema está en la forma en la cual abordamos este libro que Dios nos ha dejado. El problema está en la actitud que tenemos hacia ella, a la hora que la abrimos, a la hora que escuchamos un mensaje, a la hora que meditamos en sus verdades y a la hora que nos sentimos probados y tentados en nuestra vida. ¿Cómo lo estamos resolviendo? Incluso aquí el apóstol nos está diciendo que va a llegar un tiempo, y creo que ya es el tiempo, que va a haber hombres malos, que van a hacer estratagemas o planes. O sea, está diciendo claramente que va a haber hombres a sabiendas que lo que están enseñando está equivocado, van a tratar de engañar a la gente. O sea, está diciendo que muchas de las doctrinas que pueden estar allá afuera pueden ser doctrinas que adrede están puestas ahí para sacarte provecho o para lograr de ti lo que ellos quieren. Y es importante que nosotros tengamos el cimiento de la palabra,
que nosotros aprendamos a moldar nuestra vida a las Escrituras. Es importante que nosotros aprendamos a encontrar principios que guíen nuestras decisiones, que guíen nuestro estilo de vida, que guíen nuestras metas, nuestros sueños. Es necesario que pasemos del saber a la aplicación. Y si tú lo has estado aplicando, tú sabes de lo que estoy hablando. Porque a veces con solamente poner un mandamiento en práctica, uno puede ver el impacto que tiene la obediencia cuando Dios nos habla a cada uno de nosotros. ¿Me puedes acompañar al libro de Lucas? Vamos a pasar a la parábola. Lucas capítulo 8, versículo número 4. Evangelio de Lucas capítulo 8, versículo número 4. Vamos a leer la parábola y vamos a ir estudiando cada uno de los principios que podemos encontrar en ella descrita. Dice así: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Comienza el relato del Señor Jesús. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Versículo 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Esa frase se está refiriendo no a una habilidad especial, se está refiriendo a la disposición que tú puedes tener para escuchar el mensaje del Evangelio de Cristo. El que tiene oídos abiertos, el que quiere saber, el que quiere caminar con Dios, va a escuchar. Es lo que está diciendo Cristo. Comienza el relato de Cristo. Imagínate las multitudes. Puedes imaginar 500, 1000 personas juntas. Ahora imagínate que en ocasiones la Escritura dice que había cerca de 5000 personas escuchando al maestro. Imagínate la multitud. Y a veces eran 5000, sin contar niños y mujeres. Ahora imagínate una multitud todavía mucho más grande, y todos ellos queriendo escuchar. Y Jesús comienza a enseñarles. Comienza a recurrir a una parábola. Una parábola es una historia sacada de la vida cotidiana, pero que tiene verdades espirituales para nosotros. Jesús en este caso habló de la buena semilla, en otras ocasiones hablaba del buen pastor, en otras ocasiones hablaba acerca del redil, de las ovejas, hablaba de diferentes temas, y todos esos ejemplos sacados eran cotidianos para la gente que escuchaba, eran su día a día, eran algo que ellos conocían a la perfección, puesto que eran sus labores todos los días, cotidianamente. Ellos al ir a su trabajo o a sembrar, ellos veían a los pastores cómo llevaban a las ovejas, ellos veían el redil y veían la importancia que tiene el redil. Ellos conocían perfectamente cada una de estas historias. Y Jesús comienza a poner delante de ellos una escena y les dice: el sembrador salió a sembrar. En ese momento las personas que la escuchaban ya tenían la idea en su mente de a qué se refería o qué es lo que quería decir Cristo. Y dice que mientras sembraba, imagínate una persona que está sembrando o está poniendo las semillas en los surcos, dice que parte cayó junto al camino. Imagínate un gran campo ya preparado, listo, pero que sin embargo tiene sus límites. Normalmente en esos límites en ocasiones se ponen piedras, se ponen cercos para que los animales no entren o las personas ajenas. Pero más allá de los límites está el camino donde las personas normalmente transitan. Por eso dice la palabra que cuando sembraba, parte de la semilla llegó a las piedras. Parte de la semilla llegó y cayó en el camino. Y esta es la escena que Cristo está poniendo delante de nosotros. Pero nos está diciendo que también hubo una semilla o una parte de la semilla que cayó en buena tierra, que cayó en el lugar donde debería. Jesús normalmente usa este tipo de parábolas para enseñarnos cosas importantes. Las parábolas tienen una virtud o tienen dos virtudes. Una de ellas, que la verdad de la palabra de Dios sea tan sencilla que nosotros las podamos entender, pero a la vez también
tiene un estilo que hace que la verdad sea escondida de aquellos que no tienen un corazón bueno. Porque en muchas ocasiones la gente que lo escuchaba, los fariseos, los escribas, no entendían lo que Cristo estaba enseñando. Solamente medio se imaginaban acerca de lo que se refería el maestro. Pero sin embargo las personas sencillas de corazón la comprendían. Y esta es una verdad también el día de hoy. Dependiendo de la actitud de tu corazón, el día de hoy puedes salir bendecido o puedes salir igual. Y cualquier reunión, cada domingo, miércoles, jueves, cada vez que abres tu Biblia, vas a salir o bendecido o vas a salir igual que antes. Muchas personas se acercaban a Cristo. Hablábamos que multitudes, dice la Escritura, que se acercaban al Señor, pero no todos salían bendecidos, querido amigo, querido hermano. Muchos se regresaban igual. Imagínate una persona tener enfrente de ellos al maestro. Imagínate tener delante de ellos aquel que sanaba, que levantaba paralíticos, que levantaba muertos, que limpiaba leprosos. Y regresaban a su casa y lo único que se habían llevado era la experiencia de haber visto. Pero su corazón seguía igual que siempre. Había unos pocos que recibían la bendición del Señor. O iban con el corazón cambiado, o ya han recibido una sanidad de parte del Maestro. Lucas capítulo 8, versículo 9, ahí mismo, nada más que en el versículo número 9, los discípulos le preguntaron a Jesús acerca de esta parábola. Dice así la palabra de Dios, Lucas 8, 9, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Versículo número 10, Él les dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuál ha sido mi experiencia? ¿Soy de aquellos que escuchan y reciben y entienden? ¿O a lo mejor soy de aquellos que ya llevan tiempo y tal vez no estoy comprendiendo lo más sencillo? Comienza el maestro a explicar la parábola, versículo número 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Aquella semilla que es regada, aquella semilla que es lanzada, que es puesta en la tierra, es la palabra de Dios. Es cuando tú abres las Escrituras, cuando tú escuchas un CD o cuando tú vienes a una reunión como estas para escuchar acerca de Dios. Jesús le decía a los discípulos, a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de Dios. Y quiero que de alguna manera pensemos en ese privilegio que tenemos. Porque domingo a domingo se predica la palabra desde este lugar. Y tú tienes la oportunidad de que se te explique la palabra de Dios de una manera abundante. El Señor Jesús decía, a vosotros os es dado el conocer los misterios del reino de Dios. Tú tienes esa oportunidad, está a tu alcance. Tú puedes venir y escuchar lo que Dios tiene para ti. Además de que ha habido personas que han orado por ti. Qué privilegio tan grande, ¿no crees? Un privilegio enorme que tenemos. Y por eso es necesario que cada vez que dispongamos nuestro corazón, lo hagamos desde adentro de nuestra alma. Sabiendo a dónde vamos, y no por el lugar, sino porque aquí es donde tenemos comunión con Dios también, aparte de la lectura de la Biblia y aparte de la oración. Aquí es donde podemos tener comunión con Dios. ¿Cuántas personas en lugares lejanos tal vez desearían tener muchos hermanos con los cuales alabar a Dios, con los cuales poder compartir sus cargas, sus dolores, sus tristezas? Pero a veces no los hay. Y nosotros tenemos esa oportunidad, debemos de valorarla siempre. Decía el maestro, la semilla es la palabra de Dios. Versículo número 12, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Versículo 13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Versículo 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto.
Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. La característica que pone la palabra de Dios para las personas que guardan la palabra de Dios es la perseverancia. Si tú estás buscando una vida espiritual estable y firme, si tú quieres ser agradable delante de los ojos de Dios, si tú quieres que tu vida dé fruto ante Dios, es necesario que tú retengas la palabra oída. Es necesario que tú la guardes, es necesario que tú la medites, es necesario que tú la pongas en un lugar especial en tu corazón y la pongas en práctica. Y eso va a producir en ti esa estabilidad que tal vez estás deseando. El Señor Jesús decía, la semilla es la palabra de Dios. No solamente se necesita un buen corazón, se necesita que la palabra sea la palabra de Dios. Porque hay lugares, te puedo asegurar, donde hay personas muy bien intencionadas. Estoy hablando así a nivel denominacional, ¿no? A nivel de la secta estoy hablando a nivel general. Hay lugares donde hay personas bien intencionadas, pero no se les enseña la palabra de Dios. Se les enseña pensamientos de hombres. Se les enseña todo tipo de filosofías, de reflexiones que no tienen nada que ver con la palabra. Tal vez con algunas salpicadas de la palabra de Dios para que parezca cristiano. Tienen muy buena intención, pero la Biblia nos está diciendo que son dos cosas las que necesitamos. Que sea la palabra de Dios y que haya una buena actitud. Por eso es muy importante que nosotros estemos revisando la Biblia, para que estemos verificando lo que se nos está enseñando. Si no, imagínate, cualquiera te puede decir esto o aquello y tú te vas por lo que ellos te dijeron, porque sonó bonito, porque sonó motivante, porque a lo mejor va de acuerdo a lo que tú quieres, pero no de acuerdo a lo que Dios quiere para ti, no de acuerdo a lo que Dios ha dejado. Y muchas veces el resultado de ese estilo de vida es que llega el momento en el cual te des cuenta que solamente perseguiste fantasmas y que no hubo ningún avance en tu vida. Qué importante es que le demos el valor a la palabra de Dios y que la conozcamos y que verifiquemos y aprendamos de personas que nos están enseñando bien. Aún dentro del reino natural existen verdades inamovibles. Si tú siembras una planta de tomate, te va a dar tomates. Si tú siembras un árbol de manzanas, te va a dar manzanas. Si tú siembras o permites que en tu corazón se siembre un evangelio que no tiene nada que ver con Dios, ¿cuál va a ser el resultado? Van a ser frutos amargos. Por eso es necesario que nosotros estemos en todo tiempo mirando a la palabra de Dios. ¿O cuántas personas dejan que su corazón sea sembrado con infinidad de semillas? La televisión, la inmoralidad sexual, los pensamientos de hombres. Y después la gente dice, ¿por qué no puedo caminar con Dios? Porque tú estás dejando que alguien siembre tu corazón de una manera equivocada. Porque no estás sembrando la palabra de Dios, estás sembrando otra semilla completamente diferente. La programación de la televisión es todo un menú de pecados. ¿Qué quieres ver? ¿Adulterio? ¿Aborto? ¿Blasfemias? ¿Qué quieres ver? ¿Murmuraciones? ¿Odio? ¿Venganza? También puedes saber quién ha estado sembrando tu corazón cuando revisa los frutos en tu vida. ¿Qué frutos has estado dando? ¿Cuáles son los frutos que hay? Si el día de hoy viniera Dios a buscar un fruto en tu vida, ¿qué encontraría? ¿Encontraría frutos de justicia? ¿Frutos de santidad? ¿Frutos de entrega y de confianza en Dios? ¿O qué frutos encontraría Dios? Y de esa manera tú puedes saber lo que ha estado siendo sembrado en ti. De esa manera tú puedes saber la semilla que ha estado siendo sembrada en ti. Hoy hay infinidad de doctrinas en las cuales te dicen, ¿sabes qué? Tú ya eres salvo solamente con que diezmes. Ya es suficiente. No necesitas cambiar de vida, no necesitas hacer, nomás medio ahí medio cambia por fuerita y ya, solamente diezma o bautízate, a veces te dicen, ¿no? O te dicen, ¿sabes qué? Solamente cambia tus palabras por fuera y cambia tu estilo de vestir y ya. Eso no es suficiente.
¿Cuántas doctrinas hoy hay en el mundo que nos llevan a direcciones completamente diferentes a lo que marca las Escrituras? Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo número 3. Dice así la palabra de Dios, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo número 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. El apóstol lo habló en el pasado, pero el día de hoy ya está esto. Ya no es que vendrán, porque el apóstol lo dijo muchos años atrás. Y sabemos que los tiempos que estamos viviendo son los tiempos que marca la Biblia como los últimos tiempos. Y dice, se apartarán de la verdad del oído. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, no lo van a querer escuchar. Van a querer que les prediquen cosas conforme a lo que ellos quieren. Una doctrina cómoda. Una doctrina conforme a nuestro oído o de acuerdo a nuestra conveniencia. Y el Evangelio de Cristo no es así. Cristo nunca predicó algo para que la gente se sintiese bien y olvidase los problemas que tiene. Cristo cuando predicaba precisamente para que los hombres cambiasen, para que los hombres dejaran el mal camino en el cual estaban. Cristo cuando les hablaba les señalaba sus problemas, pero también les señalaba la salida y la solución que ellos necesitaban en sus vidas. Señalaba la llaga, pero también señalaba la dirección en la cual debían de caminar. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Hoy hay gente que no quieren que les hable conforme a lo que está escrito. Quieren que les prediquen prosperidad, quieren que les prediquen algo suave, que Dios los ama, que Dios los quiere bendecir. Dios tiene buenos propósitos, pero antes de que Dios cumpla sus propósitos, primeramente nosotros necesitamos entender los propósitos de Dios. Génesis capítulo 1, versículo número 11. Primer libro de la Biblia, en el primer capítulo. Un principio desde la creación de todas las cosas. Génesis 1, 11. Es un principio que también rige en la vida espiritual. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género. No puedes esperar otra cosa diferente que lo que has sembrado. Cada cosa da según su género. Y el maestro decía, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Se puede recoger buenos frutos de alguien que su corazón todavía no ha cambiado? ¿Se pueden recoger malos frutos de alguien que está buscando a Dios? ¿De veras, de todo corazón? Cada uno da semillas según su género. Si tú quieres que haya un cambio en ti, necesitas comenzar a sembrar la semilla, que es la palabra de Dios. Necesitas comenzar a sembrar la semilla, que no es adulterada, que no ha sido rebajada, aquella semilla que está autorizada y respaldada por Dios, aquella semilla que tiene el poder de escudriñar tu mente, tu corazón, tus pensamientos, tus intenciones, lo más profundo de ti. Puede discernir la palabra de Dios, porque aquí no estamos hablando de palabra de hombre, estamos hablando de la palabra de Dios, de las Escrituras. Cristo decía, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Necesitas vida? Acude a la palabra. ¿Necesitas aliento? Acude a la palabra. ¿Requieres dirección en tu vida? Acude a la palabra de Dios. ¿Requieres estabilidad? Aquí está el fundamento. ¿Requieres agradar a Dios? Aquí están los principios que Dios está esperando de ti. ¿Quieres un propósito para tu vida? Aquí está el propósito de Dios para ti. Aquí está el buen consejo de Dios. Pero también en este libro hay advertencias y es necesario que lo comentemos. ¿Cuántas personas dicen buscar a Dios, verdad? Pero a veces los frutos son amargos. Hay peleas en la casa, hay malas palabras, odios. Hay robo en la vida de las personas, hay venganza, hay fraude. ¿Tú crees que esos son los frutos que Dios está esperando?
¿Tú crees que eso es lo que Dios desea? ¿Que no acaso dice la Escritura que el fruto del Espíritu es gozo, paz, amor? ¿Quieres tú tener esos frutos del Espíritu? El día de hoy te invito a que dejes que la semilla caiga en tu corazón y que con toda perseverancia la guardes, la valores, le des a Dios el primer lugar de tu vida, hagas a un lado todo aquello que te está estorbando y escuches lo que Dios tiene para ti. En el Evangelio de Cristo, en el Evangelio del Señor Jesús, es importante que conozcamos los principios del Evangelio de Cristo. Una de las primeras palabras que Cristo predicó allá en el libro de Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1, versículo número 15. Las primeras palabras que dijo Jesús ya estando en su ministerio y con las cuales Él estaba indicando el camino hacia el Padre. Él estaba haciendo un llamado a la gente al arrepentimiento. Marcos 1:15 dice: diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Tiene un tono de invitación, pero también tiene un tono imperativo, el cual Dios está mandando a todos los hombres que crean y que se arrepientan. Si nosotros quitamos alguna palabra o alguna verdad de la palabra de Dios, ya no es el Evangelio de Cristo. Porque el día de hoy hay lugares donde solamente te predican la fe y no importa cómo tú vivas. O al revés, solamente te predican el arrepentimiento y las buenas obras, pero no te hablan de la fe. Tiene que ir conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Nadie tiene la autoridad para quitarle o para añadirle. Nadie puede componer el Evangelio de Cristo. Nadie puede modificarlo. Nadie tiene un camino mejor, el camino autorizado es este. Y es necesario que nosotros podamos escudriñar lo que estamos escuchando, porque muchas veces podemos sentirnos atraídos por las predicaciones que a veces hay en la radio. Bueno, es bueno buscar, es bueno ser alimentado, pero también se necesita tener discernimiento. Porque si te están predicando algo diferente, recuerda el principio. Si te siembran una semilla diferente, va a haber un resultado diferente. Y para yo saber discernir, necesito profundizar, leer, comprender, dedicarle tiempo, hacer mis anotaciones. Si no, imagínate, cualquiera me va a mover de mi punto de vista de buscar a Dios. Cualquiera va a venir y me va a decir, ¿sabes qué? No es por aquí, es por allá. Yo me voy a dejar llevar, como dice la Escritura, el texto que leíamos al inicio, todo viento de doctrina. No, pues es que ahora lo que está de moda es la prosperidad. No, pues ahora la moda es la liberación. No, ahora la moda pues son los milagros. Bueno, parte de ellos son parte del Evangelio, pero ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Y cuál es la prioridad que Dios ha dejado en el Evangelio? Si no, nomás voy a dejarme llevar por los vientos de aquí para allá. Y voy a ser semejante a las ondas del mar. No se sabe ni de dónde vienen ni a dónde van. Puedes acompañar al Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo número 13. Vamos a leer la misma explicación que dio el maestro, pero en el Evangelio paralelo que es el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 4, versículo número 13. Ya vimos que es importante una buena semilla, es importante que podamos discernir lo que estamos escuchando, pero ahora vamos a ver cómo poder identificar el tipo de corazón que nosotros tenemos. Todos los que estamos aquí tenemos un tipo de corazón descrito en la palabra de Dios. Y yo te invito a que tú puedas estar analizando qué tipo de corazón tienes. No de acuerdo a lo que tú piensas, sino de acuerdo a las características que da la palabra de Dios. Marcos capítulo 4, versículo número 13. Jesús les dijo, ¿no sabéis esta parábola? Cuando le preguntaron los discípulos, enséñanos esta parábola. Jesús les dice, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Esta parábola, como te decía, es básica. No porque sea sencilla, sino porque tiene principios fundamentales.
y esenciales para nuestro buscar a Dios. Pero también es la base para poder entender las demás parábolas que vienen en la palabra de Dios. O sea que si yo estudio esta parábola, voy a tener los principios y las herramientas para poder entender todas las demás parábolas. Es como una llave que nos abre la puerta y podemos entender lo que Jesús nos está enseñando. ¿Cuál era la preocupación y el deseo del maestro cuando él abría su boca y le enseñaba a la gente que le estaba escuchando? Aquella gente que estaba expectante, que quería recibir algo. Versículo número 14. El sembrador es el que siembra la palabra. Toda aquella persona que predica, toda aquella predicación guardada en un CD y que está conforme a la palabra de Dios, todo lugar donde se predica la sana doctrina, conforme está la Escritura. Y déjame decirte algo, hoy en día hay muchos lugares que dicen tener sana doctrina, pero no porque ellos digan que tienen sana doctrina, por eso tienen sana doctrina. Ni tampoco somos nosotros los que vamos a definir quién tiene la sana doctrina. Es la palabra de Dios la que define. Solo ella es la que nos puede definir quién está enseñando una sana doctrina. No porque alguien diga yo lo predico ya por eso. Tiene que estar conforme a las Escrituras, conforme a los principios que están aquí contenidos. Jesús les estaba diciendo, el sembrador es el que siembra la palabra. Cada domingo la semilla se está esparciendo. En cada predicación la semilla está siendo sembrada. Cada vez que abrimos la palabra, la semilla está siendo regada, está siendo alimentada. Cada vez que doblamos nuestras rodillas también. El sembrador salió a sembrar. Versículo 15. Estos son los de junto al camino. La primera clase de tierra, la primera clase de corazón, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. La semilla fue puesta. Pensemos por un momento la parábola que Cristo nos enseñaba. Cae la semilla en la buena tierra, otra parte cae en medio de las piedras y otra parte cae en el camino. El camino es una tierra dura, compactada por todos los pies que han pasado por ahí. Por todos los animales de carga que han pasado por ahí, la tierra está comprimida. Habla de una tierra no preparada, no apta, que tiene el potencial, pero dadas las condiciones en las cuales se encuentra, la semilla ni siquiera entra, porque la tierra está dura, casi está petrificada. Y Jesús decía, los que tienen ese estilo de corazón son aquellos que reciben la palabra, pero viene el diablo y la quita, la roba. ¿Sabes algo? Cada vez que se predica la palabra, el diablo tiene un objetivo, que tú te olvides de lo que has aprendido. Tiene un objetivo de que tú menosprecies la palabra, que tú no la valores. Su labor es quitar de ti esa palabra, porque él sabe que si esa palabra entra en tu corazón, va a producir los cambios y vas a encontrar a Dios. Él bien sabe eso. Por eso va a tratar por todos los medios que tú te distraigas. Va a buscar por todos los medios de tal forma que esa semilla no entre en tu corazón. Literalmente te va a robar la palabra si tú se lo permites. Si tú lo permites, si tú lo dejas. Pero en ti está el decirle no. Yo quiero guardarla. Yo quiero que esa semilla esté en mi corazón. Yo quiero que esa semilla dé fruto. Y si es necesario, voy a preparar mi corazón. Y si es necesario, voy a buscar que Dios quebrante este corazón duro, al cual no le entra la semilla. Voy a pedirle a Dios que Él afloje la tierra, que Él la abone. ¿Estás dispuesto a eso? ¿A que Dios trate contigo? Te puedo decir que es la posición más bienaventurada que tú puedas tener. Es la bendición más grande que tú puedas tener. Porque sí, cuando Dios trata, duele. Pero cuando ves los frutos, dices, valió la pena y por mucho. Cuando tú ves los cambios en tu vida, cuando tú ves la obra de Dios en ti, cuando tú ves la obra de Dios en tu familia, dices,
de lo que me estaba perdiendo, de lo que me estaba perdiendo. Pero sin embargo, ese tipo de personas que pierden la palabra son aquellas que lo olvidan. Yo quiero hacerte una pregunta el día de hoy. ¿Te acuerdas de lo que se predicó hace 8 días? Y si yo te pregunto qué se predicó hace 15 días, ¿te acuerdas? Bueno, ya pasamos esa parte, ahora déjame hacerte otra pregunta. ¿Qué tanto de lo que escuchamos hace 8 días, hace 15 días, pusimos en práctica? ¿Dios te habló algo? ¿Que tenías que dejar algo? ¿Lo dejaste? ¿Dios te dijo que tenías que hacer algo? ¿Lo hiciste? No es necesario que contestemos a las demás gentes, con que tú te lo guardes en tu corazón. Con eso es suficiente. Parte de ello es la actitud que estás teniendo el día de hoy hacia la palabra de Dios. Este tipo de personas son aquellas que vienen por 1001 razones. Por quedar bien, porque alguien los invita, para que no les estén insistiendo. En algunos lugares se ha sabido que incluso a veces llegan a buscar pareja en lugar de buscar a Dios. ¿Por qué vienes? ¿Cuál es tu intención? ¿La rutina tal vez? Es muy importante. ¿Sabes por qué? Dios está viendo la actitud de tu corazón. Dios está viendo con qué actitud te acercas. No nos equivoquemos. Dios está atento a la actitud de tu corazón. Está examinando, escudriñando detenidamente. Y si ve un buen corazón, ahí es donde Dios bendice. Nuevamente, versículo 15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estas personas permiten que la palabra les sea robada. Versículo 16. Estos son asimismos los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. En el caso de este corazón es diferente. La semilla no fue robada porque sí tuvo algún tipo de recepción. Podríamos llamar a ese tipo de personas las que se emocionan y reciben la palabra y quieren caminar con Dios. Y eso es bueno, es correcto, no es malo. El problema está en que después de que recibe la palabra, no hay una profundidad. No hay un momento de profundizar en las verdades de Dios. Sí, imagínate una tierra que tiene piedras. Va a tener algo de tierra, ¿verdad? Pero no va a profundizar la semilla. ¿Y qué dice el Señor? Cuando sale el sol, cuando viene la prueba, cuando se comienzan a burlar de ti en tu trabajo porque quieres buscar y obedecer a Dios, cuando se burlan en tu casa y te ponen un sobrenombre, cuando tienes que pararte por la verdad en tu trabajo para no mentir y para no robar, cuando sale el sol, no aguantan, porque no tenían profundidad. Salido el sol, se seca. Son aquellas personas que comienzan con mucho ímpetu, pero después de algunas semanas o meses, incluso hasta años, viene la prueba y deciden, ¿sabes qué? Esto está muy duro, está muy difícil. No hubo profundidad en las Escrituras. Pero también esta parte de la Escritura nos está diciendo cuál es la manera de que nuestra vida permanezca delante de Dios. Después de recibir la palabra, después de haber sido salvo, se requiere profundizar. ¿Has profundizado en tu vida espiritual? ¿Has profundizado en lo que Cristo quiere para ti? O sea, tomas notas de lo que estás aprendiendo y en tu casa las retomas y lees cada uno de los textos y te preguntas de qué manera puedo aplicarlo yo, o qué más dice acerca de ese tema la Escritura, o solo nos quedamos con lo que escuchamos. Profundizar tiene que ver con tener raíces más profundas.
tiene que ver con tener convicciones del por qué estoy siguiendo a Jesús, de por qué le quiero obedecer y cuál es su voluntad de Dios para mí en lo particular. Sí, el nuevo nacimiento es algo maravilloso y glorioso, pero la vida cristiana no termina ahí. Es solo el comienzo, querido amigo, querido hermano. El comienzo de una vida cristiana en la cual vas aprendiendo cada vez más, en la cual vas conociendo más a tu Señor, a tu Dios, y vas buscando cada día moldear tu vida a su voluntad. Este tipo de personas se emocionan al escuchar la palabra y la reciben, pero no meditan en el precio que hay en seguir a Jesús. Luego a veces te puedes preguntar, ¿por qué la gente no permanece? Es por esto. Es por esto que la gente luego a veces ya no quiere seguir. Porque cuando una persona profundiza, sus raíces están firmes. Aunque venga la lluvia, decía la parábola de los dos cimientos, aunque vengan los vientos y soplen con ímpetu, pero aquella casa no va a caer. No va a caer, querido amigo. No importa la prueba, dificultad que llegues a pasar, si tú te preparas y profundizas en tu vida espiritual, Dios promete que tu casa no va a caer. No importa el tipo de aire, no importa el tipo de lluvia, el Señor ha prometido que ninguna prueba más allá de lo que podamos soportar nos va a venir. Ninguna prueba más allá de lo que podamos soportar. También ese tipo de personas son aquellas personas que comienzan a buscar a Dios con mucho ímpetu, pero retienen cosas en su corazón que no quieren entregarle a Dios. Son piedras, partes duras. O sea, sí, Señor, yo estoy dispuesto a caminar contigo en esta área y en esta otra, pero no me pidas que perdone a mi familiar, pero no me pidas que abandone mis sueños. Quiero seguir mi propio camino. Son personas que quieren seguir a Cristo a medias. En unas áreas sí, en otras no. Y se ponen así como a negociar con Dios, ¿no? Mira, Señor, te entrego esta y esta, pero esta no me la pidas, por favor. Si tú tienes ese estilo de caminar, no vas a llegar muy lejos. Con Dios es todo o es nada. Dice que este tipo de personas no tiene raíz, son de corta duración. Versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Una palabra clave es infructuosa. La palabra fue sembrada, la semilla fue recibida, hubo un crecimiento, brotó la planta, pero el terreno no estaba preparado. Había plantas malignas creciendo juntamente con la palabra. Es característico de las personas que quieren seguir a Dios, pero a la vez quieren tener sus propios negocios, y no importa que sus negocios estorben su vida espiritual, son capaces de descuidar su vida espiritual por sus negocios. Y aquí dice, codicias y otras cosas. No necesariamente tiene que ser el dinero. Puede ser una diversión, ¿verdad? Personas que por seguir sus diversiones, les gusta el fútbol, cualquier otra actividad que en sí no es mala, pero lo malo es cuando por causa de ello descuidamos nuestra vida espiritual. Familiares, ¿verdad? No es malo estar con los familiares, pero cuando los familiares se vuelven un estorbo para que yo camine con Dios, cuando yo estoy más dispuesto a quedar bien con ellos que con Dios, nada que nos estorbe en nuestro camino con Dios debe de detenernos. ¿Qué tanto le has entregado a Dios tu vida? ¿Hasta qué punto has llegado? ¿Realmente le has entregado todo? ¿O hay áreas de ti que no has querido soltar? Porque el mandamiento es muy claro. Cada vez que se predica la palabra es por algo. Porque Dios está viendo tu necesidad. Pero si tú no permites que Dios te ayude, Dios no te va a obligar. Él podría hacerlo, pero no lo hace.
Él quiere que de tu voluntad decidas caminar con Él y buscarle. Crece la palabra, pero también crece juntamente con otros intereses. El dinero, la fama, alguna diversión, y la palabra comienza a ser ahogada y se hace infructuosa, no da fruto. Creció la planta, pero no dio fruto. Versículo número 20. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, aquella tierra buena, aquella semilla excelente, aquella palabra que tiene el poder de cambiar tu vida en un corazón necesitado. Entra la semilla y encuentra el lugar adecuado donde desarrollarse. Y comienza a dar fruto, comienza a crecer la plantita. Y dice que dan fruto. No solamente crece la planta, hay un fruto evidente. Tú comienzas a ver cómo cambian su vida. Tú comienzas a ver cómo comienzan a dejar cosas. Tú comienzas a ver cómo comienzan a conocer a Dios cada vez más. Y tú comienzas a ver incluso que su familia comienza a ser convertida. Comienzan a ganar a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, porque la palabra tiene poder. Tiene poder para dar vida. Pero se necesita la buena palabra de Dios y se necesita también el buen corazón. Dice, y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Algunos han interpretado esta parte que no todos vamos a dar el mismo fruto, pero todos vamos a dar fruto. Tal vez no a la misma cantidad que los demás, pero vamos a dar fruto si tenemos verdaderamente un buen corazón. Otras personas lo han interpretado como un progreso en la vida espiritual. Comienza a 30, comienza a crecer a 60 y a 100 por uno. Pero en ambos casos hay un fruto hermoso y precioso que agrada a Dios. ¿Qué fruto hay en ti? ¿No deseas que tu vida dé este fruto? ¿Deseas que Dios te use? ¿Deseas que Dios te dé a conocer más de Él? Comencemos por lo básico, por lo esencial, por los principios más sencillos, pero no porque sean sencillos quiere decir que son menos importantes. Parte del tener un buen corazón tiene que ver con que tú mismo permitas que Dios trate contigo, que tú apartes el tiempo adecuado para poderte congregar, para estudiar la palabra, para poder orar. Incluso hasta podríamos decir que desde el sábado te duermas temprano para que cuando llegues aquí estés completamente receptivo a la palabra. Que dejes tus pendientes ahí en tu casa, que apartes un tiempo, que traigas una libreta, que apuntes. Parte de eso también tiene que ver con el preparar nuestro corazón. Que antes de que vengas en la mañana le dediques un tiempo a Dios, le digas, Señor, yo voy a ir a la iglesia, Señor, pero yo quiero que tú me hables. Yo quiero que tú me bendigas. No permitas que yo salga sin haber entendido tu voluntad. Haz mi corazón receptivo, dame la habilidad de mi mente para retener, abre mis oídos espirituales. Dame algo, Dios. Estoy seguro que va a ser la oración que Dios va a tener todo el gusto de responder. Estoy seguro que entre los presentes ha habido muchas personas que han sido fieles y que están viendo los frutos de Dios. Y que están viendo cómo los frutos se están dando a 30, a 60 y a 100 por uno. Algunos textos que nos ayudan a retener la palabra. Santiago capítulo 1, versículo número 21. Santiago capítulo 1, versículo número 21. Es el apóstol Santiago hablándole a la iglesia y dice así:
Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra de Dios tiene el poder de producir en ti la salvación, pero es necesario que permitas que Dios prepare tu corazón, que estés expectante, que vengas con esa expectación de lo que Dios va a hacer hoy, no mañana, hoy, porque el día de salvación es hoy. Versículo 22, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Que dice la palabra que aquella persona que oye pero no la practica se está engañando a sí misma. Está creyendo que Dios está obrando en su vida y realmente no es así. Aquella persona que recibe la palabra y no la pone en práctica, la persona se está defraudando a sí misma. Porque esperará los frutos de Dios y nunca van a llegar, porque no la estás aplicando. Versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Vienes, Dios te habla, Dios señala parte de tu vida. Es como si te estuvieras viendo espiritualmente en un espejo espiritual donde puedes ver reflejada tu vida, pero después te vas, te olvidas. Hay que ser hacedores de la palabra. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo número 16. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo número 16. Es un consejo del apóstol a Timoteo, pero también es un consejo para cada uno de nosotros. Dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo. Cuídate que no haya dobles intenciones en ti. Y cuando busques a Dios, tus intenciones sean sinceras para con Él. A Dios no lo podemos engañar. Dios no se deja llevar por apariencias. Dios sabe cuando hay necesidad en ti, pero también sabe cuando te crees autosuficiente. Dios también sabe cuando las personas creen que pueden vivir su vida sin Él. Dios lo sabe. Ten cuidado de ti mismo, de tus intenciones y de la doctrina. ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿De qué manera lo estás entendiendo la palabra de Dios? Cuida. Pues haciendo esto, dice, persiste en ello. O sea, no lo hagas un tiempo y después te olvides. Haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y cuando habla de eso se está refiriendo también a que tu familia depende de lo que tú hagas. ¿Cuántas veces en la familia no hay quien busque a Dios, verdad? Si tú estás aquí y estás entendiendo cada vez que se abra la palabra de Dios, Dios quiere bendecir a tu familia por medio de ti. No esperes que se levante alguien más en tu familia, eres tú. Tú eres el que Dios está queriendo bendecir para que a su vez tu familia pueda ser bendecida. Permite que tu vida sea ese canal y ese medio, con tu testimonio, con tu entrega, con tu sinceridad hacia Dios, creyendo en sus promesas, agarrándote con todas tus fuerzas de Cristo, siendo persistente, siendo perseverante, comprobando que las promesas de Cristo no se quedaron en el pasado, aún siguen vigentes el día de hoy. Y de que Cristo todavía está en medio de nosotros. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás primeramente tú y los que te oyeren, a los que estén a tu alrededor, a los que les compartas. ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro un momento? Te invito a que podamos inclinar nuestro rostro y meditemos. ¿Qué es lo que Dios te ha hablado? ¿Qué es lo que Dios te ha estado hablando en este mes de diciembre y enero? ¿Qué tipo de tierra eres? ¿Eres de aquellos que vienen distraídos por quedar bien?
¿O eres de aquellos que no profundizan? ¿De aquellos que no entregan totalmente su vida a Dios? ¿O eres de aquellos que permiten que los afanes de esta vida, las diversiones, las ocupaciones te roben lo que has aprendido? Le das más importancia a otras cosas que a Dios. No es malo el trabajo, no es malo estudiar, no está incorrecto poder tener un momento de diversión, pero nunca pueden ocupar el primer lugar que solo a Dios le corresponde. Nada puede ocupar el primer lugar que solo le pertenece a Dios. Nada puede ocupar ese primer lugar. Nada. Nada. Solo le pertenece a Dios. ¿Ha hallado Dios en ti un buen corazón? Persevera. Tarde que temprano verás el fruto. ¿Ha hallado en ti Dios la disposición? No desfallezcas. Tarde que temprano se verá la mano de Dios en tu favor. ¿Estás pasando por una prueba? ¿Por tentaciones? No te desanimes. Sigue adelante. ¿Ves que los demás no quieren caminar con Dios en tu casa? Tú sigue a Dios. Créele a Dios. ¿Qué tipo de semilla está siendo sembrada en tu corazón? ¿Es el evangelio? ¿O es un evangelio de hombres? ¿Es la palabra de Dios? ¿O es la influencia del mundo lo que está sembrando tu corazón? ¿Qué es lo que hay en ti? ¿Cómo te encuentra Dios el día de hoy? Dios te ha traído para que cambies tus prioridades. Dios te habla a ti hoy para que levantes tu rostro, para que pongas en práctica su palabra y para que veas la mano de Dios obrar en tu vida. La invitación es: deja moldear tu vida conforme a la palabra de Dios. No solamente oidores, hacedores de la palabra. La mayor bienaventuranza de un cristiano es cuando aprende la palabra de Dios y la pone por obra. Cosas que ojo no vio ni oído ha escuchado son las cosas que Dios tiene para los que le aman. ¿Quieres que tu vida crezca, tu vida espiritual? Acude a la palabra. ¿Quieres saber la voluntad de Dios para ti? Aquí está escrito. Escudriña las escrituras. ¿Quieres saber cómo tratar con tu familia? Aquí te da sabiduría y principios. ¿Quieres servir a Dios y no sabes cómo? Aquí está escrito. Ven a la palabra. Deja que la palabra sea sembrada en ti. Cambia mi corazón, hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón, quiero estar en ti. Tú el alfarero, Señor. Yo el barro soy. Nosotros el barro. Cambia, Señor. Cambia mi vida. Esa es nuestra oración, Señor. Te lo pido. En el nombre de Jesús. Tú el alfarero. Oh, Dios. Yo el barro soy.
corazón. Necesito de ti. Acércate hoy a mí. Quiero Tócame, Señor. tú el alfarero, Tú el alfarero, nosotros somos barro, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Dice la palabra que en una ocasión Dios le habló al profeta Jeremías y le dijo: ve por este camino a la casa del alfarero y ahí te haré saber mis palabras. Dice que Jeremías fue y cuando él llegó, he aquí el alfarero trabajaba sobre la rueda, haciendo un vaso conforme él quería. Pero mientras él observaba, ese vaso se destruyó, se deshizo. El alfarero tomó la masa, la deshizo completamente, la volvió a poner otra vez en la rueda y de sus manos salieron una vasija completamente diferente. Y vino palabra de Jehová a Jeremías y le dijo: así como este barro, así sois vosotros en mis manos. ¿No podré volveros a haceros, cada casa de Israel? ¿No podré volver a daros forma? Oh Dios, tú puedes, Señor. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él.
Te damos gracias, oh Dios, por la oportunidad de poder entender tu palabra, Señor. Pedimos, Dios amado, que tú pongas esta palabra en cada uno de nuestros corazones. Que tú permitas, Dios, que esta palabra pueda cumplir el propósito para el cual la envías cada domingo, Dios. Padre, pedimos que bendigas a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Nos ayudes, Dios mío, a tener presente estas verdades, Señor. Padre, y que pueda ver, Dios amado, el fruto que tanto esperas de nosotros. Padre, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre, ponemos en tus manos la vida de cada uno de los presentes, Padre, para que tú cuides. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, sella tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Bendito sea tu nombre. Gloria al Señor por siempre. Gloria al Señor por siempre.